Ignacio Tornos, soy el CEO de SG Serpa y me acompaña José Luis Struck. Buenos días a todos. Hace unos meses empezamos una aventura para tratar de resolver lo que creemos que sigue siendo una necesidad en las organizaciones en relación a la sostenibilidad, que es el tema de buscar una solución, una aplicación informática que permitiera el resolver la complejidad de la sostenibilidad. No vamos a hablar de la plataforma hoy. La intención de esta sesión no es hablar de la plataforma, sino hablar de cómo, cómo hay que ponerse en marcha para cumplir con lo que hay que hacer en 2025, ¿no? Empezaremos hablando un poquito de las obligaciones que hay para cumplir en 2025, de qué es lo que hay que hacer a continuación para cumplir con esta directiva europea del CSRD que está en proceso de transposición a la legislación española, qué es lo que entendemos por gestión de sostenibilidad, y queremos terminar con los 6 puntos que desde nuestra visión es fundamental que todo el mundo, que aquellos que quieran avanzar en sostenibilidad y que estén obligados a reportar, pues que necesiten hacerlo, ¿no? Necesiten ponerse en marcha el 1 de enero, ¿no? Durante la sesión está abierta las preguntas y respuestas. O sea que si alguien tiene alguna pregunta o respuesta, por favor o alguna pregunta, perdón, por favor que la vaya haciendo y al final intentaremos cubrirlas. Y sin más, le doy paso a José Luis para que empiece a contarnos sobre las obligaciones que hay que cumplir en 2025. Gracias, Ignacio. Primero, buenos días a todos y muchas gracias por emplear esta media horita con nosotros. Vamos a tratar de ser muy breves y de ir a temas que sean de interés para todos, ¿no? Mi nombre es José Luis Struck, soy socio fundador con Ignacio de la compañía y sin más, una de las cuestiones que más preocupan al sector es quién está obligado a reportar. De hecho, en muchas reuniones que tenemos con vosotros surgen este tipo de preguntas, ¿no? El criterio es muy claro en la norma, ¿no? Que está, como dice Ignacio, en pleno proceso de transposición por ley de urgencia. Tienen que reportar y cumplir la normativa directiva CSRD todas aquellas empresas que cumplan 2 de estos 3 criterios que acompañan, que tengan o 250 empleados o más, 50 millones de facturación o 20 millones en activos. Toda aquella empresa que cumpla 2 de estos 3 está obligado a trabajar y a profundizar y a conocer y a ejecutar toda la normativa CSRD. Aproximadamente se calcula que en España hay entre 5.000 y 5.500 empresas que van a tener que ejecutar esta tarea, ¿no? Y una de las preguntas que más nos hacen es ¿qué pasa si yo pertenezco a un grupo? Hay mucha literatura en las NEIs, luego hablaremos de ella, pero fundamentalmente si una empresa pertenece a un grupo y ese grupo presentan el reporte financiero o el estado financiero consolidado, le corresponde al grupo presentar la información a grandes rasgos. Luego hay un montón de normas que hay que leerse para estar seguro de ello, ¿no? Pero estas son las 3 claves fundamentales a la hora de determinar si tienes o no que realizar este trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos incluir, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar lo que tiene que ver no solo el reporte, sino el plan de sostenibilidad? Es importante entender que esto no es solo un reporte, es también generar todo un plan de sostenibilidad que da soporte al reporte y que están incluidos y que desarrollan en las NEIs transversales y en la U1 y 2 que son generales, ¿no? Entonces, en un primer momento deben incluir, por un lado, cuál es el modelo de negocio que representa nuestra compañía y cuál es la estrategia de la compañía de cara a cubrir riesgos de sostenibilidad, qué planes tenemos para conseguir la transición hacia una empresa sostenible en los plazos en los que están marcados o cuáles son los intereses de las distintas partes implicadas. No se trata solo de entender
para la alta dirección, esto tiene que ver con empleados, tiene que ver con consumidores, tiene que ver con cadena de valor, etcétera, etcétera. Por otro lado, ¿qué tenemos que incluir en nuestro plan? Sí o sí. ¿Cuál es nuestro órgano de administración responsable de velar por todos los cumplimientos de sostenibilidad? ¿Cómo está compuesto ese órgano? ¿Cuál es su formación específica para poder cubrir sus funciones? ¿Cómo entienden y cómo les afectan los indicadores financieros para la toma de decisión? Etcétera, etcétera. Es importante entender que este grupo, este órgano, no es un órgano que pueda tener N funciones diferentes. Es un órgano muy centrado en sostenibilidad, aunque hará otras cosas. Y por lo tanto tiene que estar bien formado y bien preparado. Y te va a exigir la norma que lo explicites. ¿Qué más tiene que incluir? Evidentemente, tendremos que demostrar que hemos tomado todas las medidas para conseguir trabajar de la mejor manera, mitigar todos los riesgos, controlar los posibles impactos negativos, que tenemos medidas para poder enfrentarnos a ello y explicitarlo. Importante, hay que explicitar todo esto. ¿Qué más tenemos que entender? Tendremos que tener claro cuáles son los objetivos. La reducción de las emisiones de efecto invernadero, todos los avances en la consecución de mis objetivos, cómo he planteado esos objetivos, si son objetivos cumplibles, si son objetivos científicos, si tienen base científica o no. Todo este tipo de cuestiones también tendrán que estar explicitados. ¿Qué más? Y lo veremos después cuando desarrollemos un poquito más esto de la doble materialidad, ¿no? Tendremos que determinar cómo la doble materialidad de las distintas NEIs me afectan y cómo van a generar en mí, cuáles son las principales incidencias que pueden afectarme, cuáles son los riesgos reales y potenciales a los que tengo que prestar atención y cuáles son las oportunidades que me generan. Y esto, después lo veremos, tiene que ver con un análisis detallado y a medida de cada empresa de cómo me afectan las distintos NEIs donde se elaboran y se enuncian todas las cuestiones de sostenibilidad y cómo voy a hacerles frente. Una vez que he determinado cuáles son esas incidencias, riesgos y oportunidades, tendré que explicitar cuáles van a ser mis políticas para poder hacer frente a estos IROs, luego utilizamos más este término, qué políticas voy a implementar, esto es, las políticas que yo implementen tienen que ver con el análisis previo que yo he realizado, porque tienen que cubrir esos IROs que yo he determinado que me van a afectar, y cuáles son las acciones que yo voy a acometer para que esas políticas se lleven a cabo. Y una vez que tengo políticas y acciones, tendré que decir qué metas me pongo. Recordad que es importantísimo que esto no es un trabajo de one shot de un año, esto va a ser año a año y tendré que ir mostrando mi evolución frente al periodo anterior analizado, cuáles son las metas que yo me estoy planteando y qué indicadores de seguimiento planteo para verificar que estas metas se van a alcanzar. Esto es lo que tendrá que incluir. Muy importante. Y a veces esto no se sabe o no se considera en la importancia que tiene. Este es un proceso que tiene que ser verificado y auditado. De hecho, ahora va a ser el ICAC, el organismo responsable de verificar a los verificadores, que así se llamará, que son las personas encargadas de determinar que estamos cumpliendo lo que se establecen en las NEIs, que estamos haciéndolo de manera adecuada, con criterios objetivos, científicos, con metas realizables, con indicadores adecuados, que comunico a las personas que son necesarias comunicar, comités, consumidores, consumidores finales, y que además este ente que va a verificar y auditar lo que nosotros estamos poniendo y comunicando, van a poner una nota. Notas que veréis ahí desde que es satisfactorio a posiblemente corrección y no satisfactorio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo esto tiene que ser hecho de una manera rigurosa y con método. Si pasamos a la siguiente, eh, los aspectos que desde nuestro punto de vista son clave y queremos transmitirlos aquí, insistir, no estamos hablando de solución, estamos hablando de cómo vais a tener que enfrentaros a este reto de la sostenibilidad. Por un lado, y a veces pasa que confundimos la sostenibilidad con el reporte de sostenibilidad y es evidente que hay que cumplirlo y hay que hacerlo con muchos de los datos
que hemos mencionado anteriormente, pero no es menos cierto que sin un trabajo con un plan de sostenibilidad concreto, el reporting no va a ser adecuado, porque no va a cubrir todo aquello que verdaderamente deberá cubrir. Por lo tanto, reporting sí, pero no es un fin en sí mismo, es un fin y un medio para establecer nuestro plan de sostenibilidad. Otro punto importante, no se puede o no hay respuestas buenas, malas, correctas, incorrectas. Hay respuestas en virtud de vuestras necesidades, de vuestro plan de negocio, de vuestro plan de sostenibilidad. No hay dos planes iguales. Veremos la cantidad enorme de datos que se van a manejar para poder responder a este reto. No hay una forma única de hacerlo, lo que sí hay que hacer es una forma que sea trazable, ni hay una respuesta adecuada o inadecuada. Hay una respuesta que es la que se tiene que dar en virtud de las necesidades detectadas. Profundizaremos en esto. Todo lo que pongamos ha de ser medible y ha de ser razonado. Los datos han de ser trazables, comparables y fiables. Y hay que explicitar una metodología que sea coherente con lo que vamos a presentar. No vale decir esto no me afecta porque no me afecta. Hay que justificar lo que te afecta y lo que no te afecta. Y todo, recuerdo, hay que ser auditado. Todo tiene que ser verificable. Tiene el mismo rango que cualquier reporte financiero. El mismo rango. Y esto hace que no sea tan intuitivo ni sea tan fácil determinar con ciertas formas y herramientas cubrir todo este espectro. ¿De acuerdo? Yo creo que ahora con esto tenemos una idea más o menos clara. Le paso los trastos a mi compañero para que bajemos un poco más el punto, ¿no? Muy bien, pues hablamos ahora del cumplimiento, que es lo que supone cumplir con toda esta directiva europea. Y empezamos por algo que nos parece fundamental. No estamos hablando de reportar, estamos hablando de gestionar la sostenibilidad. Este es el paso previo y inicial para ser capaz de luego poder reportar, ¿no? Y la base para ello son las normas NEIS, que hablaba de ellas José Luis hace un momento, normas europeas de información de sostenibilidad, también conocidas como las normas ESRS. ¿Vale? Estas normas incluyen 120 cuestiones de sostenibilidad, que van desde la contaminación a distintos aspectos, ¿no? Están estructuradas por temas, subtemas y subsubtemas, ¿no? Y esta es para nosotros la clave que recoge la primera de estas normas, la NEIS 1, para avanzar en toda esta gestión de sostenibilidad. Lo primero que hay que hacer es cruzar estas normas con los procesos, con los incidentes, riesgos y oportunidades que aparecen, con los colectivos y determinar cuáles son los que son verdaderamente relevantes. Una vez hayamos identificado estos procesos, estos hiros y estas cuestiones de sostenibilidad relacionadas con nuestros procesos, hay que hacer un análisis de doble materialidad. El análisis de doble materialidad lo que va a hacer es marcarnos cómo afectan estas cuestiones de sostenibilidad a dos aspectos. Uno es el impacto que tienen real en mis operaciones y tendré que valorar cuál es no sé por qué está avanzándome la presentación de manera automática, valorar cuál es el impacto en términos de gravedad, en términos de probabilidad de reparación, etcétera, etcétera. Y el segundo, cómo afecta a mis cuestiones financieras. Con estas dos valoraciones, que es una valoración de riesgos, lo que voy a poder es determinar qué cuestiones de sostenibilidad son relevantes para mi negocio. Y a partir de ello tendré que desarrollar el plan de sostenibilidad, un cuadro de indicadores y medir la huella de carbono, entre otras cosas. De estas cuestiones relevantes seremos o debemos tener la capacidad de determinar en las normas NEIS 2 y siguientes, las del grupo de medio ambiente, el grupo de social y el grupo de gobernanza, cuáles son los requisitos de información que debo reportar, que se traducen en una serie de puntos de datos, 1184 nada más y nada menos, que van a ser lo que yo tendré que acabar reportando en este informe del CSRD. Si no he hecho el trabajo previo de gestionar mi sostenibilidad, no voy a ser capaz de reportar, ¿no?
Claro, la primera dificultad es cómo determino de estos 1.184 cuántos son los que de verdad debo reportar. Y para eso es fundamental el proceso de gestión de sostenibilidad. Para entender un poquito más cómo funciona esto, cómo está estructurado esto, la norma NEIS tiene una serie de temas que ya mencionaba, 10, ¿eh? que, por ejemplo, 3 de ellos son los colectivos afectados, los consumidores y usuarios finales y la conducta empresarial. Estos temas se dividen en subtemas, por ejemplo, el de consumidores y usuarios finales se divide en incidencias en seguridad personal y de los consumidores y en la inclusión social de los consumidores. Y estos subtemas se dividen en subsubtemas. Por ejemplo, la seguridad personal se divide en seguridad y salud, seguridad de una persona y protección de los niños. A estos temas, subtemas y subsubtemas puede haber cuestiones específicas de la empresa que hay que añadir también relacionadas con la sostenibilidad. Todo esto son los 120 temas de los que partía. Claro, manejar 120 temas es complicado si no los relaciono con mis procesos de la cadena de valor. Esa relación con los procesos de la cadena de valor lo que va a hacer es que, por ejemplo, en función de mi negocio, yo considere relevante y pueda justificar que es relevante el tema de seguridad y salud, pero a lo mejor el tema de protección a los niños, por el tipo de negocio que tengo, no está relacionado y no tengo que seguir adelante con él. Si yo decidiese que, no lo sé, que mi negocio, vamos a poner una situación un poco extraña, no está relacionado, la cuestión de sostenibilidad de colectivos afectados no me afecta, no me impacta, realmente lo que haría es cerrar todo el árbol de temas y subtemas que van a continuación, ¿no? De manera que reduzco estos 120 a lo que de verdad me es relevante. Cuando me muevo a lo que tengo que reportar, estos temas y subtemas, si me voy al subsubtema, suponen 4 requisitos de reporte. Es decir, lo que me pide la norma es que en salud y seguridad yo reporte 4 cosas, ¿no? Las políticas relacionadas, los procesos para reparar las incidencias y la adopción de medidas relacionadas. Y cuando bajo al nivel de qué elementos concretos, qué datos concretos de reporte tengo que añadir, me salen, si no recuerdo mal, eran 29 puntos que yo debo reportar. Desde cuestiones numéricas a cuestiones de descripción de un texto, a cuestiones de reportar cuál es mi políticas o cuáles son mis políticas y cuáles son mis acciones que he definido y los indicadores para reportarlas. Cumplir entonces con el CSRD no es solamente el de rellenar un informe, sino que tiene una parte fundamental de gestionar la sostenibilidad de la que va a emanar ese informe, ¿no? Por ejemplo, si hablásemos del informe de cuentas, es imposible presentar un informe de cuentas si tú no tienes una gestión de tu contabilidad y tu administración que te va a permitir luego reportar. Aquí es lo mismo. O gestiono la sostenibilidad o no poder reportar, ¿no? Y entonces nos vamos a parar un momento en entender qué es esto de gestionar la sostenibilidad. Y para nosotros hay 4 elementos fundamentales para gestionar la sostenibilidad y reportar, ¿no? El primero, el análisis de doble materialidad. Esto lo que se refiere es a analizar mi cadena de valor, analizar cuáles son mis procesos, relacionarlos con esas cuestiones de sostenibilidad y determinar y priorizar cuáles son las que son críticas o relevantes, como dice la norma, para mi negocio, ¿no? Es una especie de análisis de riesgos de los clásicos, ¿no? Una vez que yo he hecho esto, hay 2 elementos que debo poner en marcha. Por una parte, el plan de sostenibilidad. Cómo voy a hacer para que mejore la sostenibilidad en mi empresa, para que mejore el impacto en el planeta o mis cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Y debo centrarme en aquellas cuestiones que yo he determinado como importantes o relevantes en el análisis de doble materialidad. Debo medir distintos indicadores que emanarán de ese plan y que debo perseguir a lo largo de los años y demostrar que he tenido una mejora en estos indicadores y entre ellos necesariamente estará la huella de carbono. Y por último, debo verificar y auditar que todos los datos que yo estoy recogiendo son ciertos para entonces terminar reportando qué es lo que debo hacer. De manera que una idea importante es que este tema del reporte de sostenibilidad
no es un tema de diciembre de 2025, sino que es un tema de enero de 2025. Si no empiezo a trabajar en enero de 2025, difícilmente seré capaz de cumplir en diciembre de 2025. Bueno, si entro rápidamente en qué es cada uno de estos procesos, el análisis de materialidad se realiza en 4 pasos. Hay que identificar los procesos a alto nivel importante de la cadena de valor. Esto incluye a mis proveedores y a los elementos que van detrás de mí hasta que llegue al cliente final. Segundo, hay que hacer una reflexión y una determinación de cuáles son las incidencias, riesgos, oportunidades y colectivos afectados por mis procesos, entrar en contacto con ellos y registrar esos contactos para entender cómo les afecto y qué es lo que les afecta. También se puede hacer a través de informes o de métodos indirectos, pero es importante que haya una evidencia de que yo he buscado la información para saber qué es lo que afecta a mis clientes, a la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que mapear los procesos con las cuestiones de sostenibilidad, ese cruce del que hablaba antes, y por último hay que hacer la evaluación de los criterios de riesgo que debo utilizar para determinar si algo es relevante o no. Una vez que tengo definidas mis cuestiones relevantes, tengo que definir las grandes líneas de acción, las grandes directrices de cómo voy a mejorar en mi sostenibilidad. Tengo que desarrollar acciones concretas para cada una de esas políticas y cada una de esas acciones tiene que tener unas métricas definidas y tienen que ser métricas que sean relacionadas directamente con el impacto que va a tener en los colectivos. Y por último, tengo que tener alguna herramienta que me permita hacer un seguimiento. La medición de la huella de carbono es casi el tema más conocido y más evidente en sus 3 alcances: las emisiones que genero, las emisiones que se generan para generar la energía que yo consumo y las emisiones de mis proveedores y de mi cadena de valor, ¿no? Hay que clasificar la fuente de emisión. Nosotros estamos utilizando la metodología del Ministerio de Transición Ecológica, pero podríamos utilizar otra metodología. Hay que determinar cuáles son los factores de emisión para esas fuentes que he determinado. Hay que calcular las emisiones y hay que agregar las emisiones. Por último, y esta es la parte final, tengo que generar el informe de sostenibilidad, que es relativamente sencillo. Una vez que he hecho todo lo anterior, ¿no? En función de ese análisis de materialidad, tendré que determinar cuáles de esos requisitos de reporting que hablaba antes tengo que reportar. A partir de ahí, asociar cuáles son los datos de reporting de los 1.184, cuáles me son aplicables y buscar los datos para que yo los pueda reportar y tener la trazabilidad y la posibilidad de verificar cuáles son las fuentes de esos datos. Hay que estructurar el informe, que ya está estructurado con las normas de información de sostenibilidad. Y por último, hay que revisar y validar el informe, ¿no? Todo esto es un trabajo importante que hay que realizar durante el ejercicio y que hace que realmente, si no se empieza pronto en el año, se va a llegar tarde y mal a la necesidad de reportar. Como decía al principio, queremos acabar con los 6 puntos clave que creemos que son importantes para empezar el 1 de enero, y esto se lo dejo a José Luis, que siga adelante. Gracias, Ignacio. Para terminar, intentaremos cubrirla a las 12:30 para no excedernos. Bueno, pues estos son pasos que nosotros entendemos que son fundamentales para empezar en este viaje. Insistir en que esto es un viaje que continúa año tras año de mejora. La primera o el primer paso fundamental es conocer los fundamentos. Esto es, sin necesidad de ser un hiperexperto, conviene entender bien qué consiste CSRD, entiende y fundamentalmente entender bien las 2 primeras NEIs, la 1 y la 2.
que son aquellas que te dan, primero, la metodología y la forma en la que tienes que hacer, y dos, aquellos requisitos que son mínimos imprescindibles. ¿De acuerdo? Eso te figura en la NEIS Unidos y, por supuesto, las otras que son transversales específicas, hasta 10 más. ¿No? Hay muchísima material, incluso en nuestra web pueden encontrar un montón de material para ir viendo e ir conociendo más a fondo en qué consiste este viaje, ¿no? En segundo lugar, y creemos que es por todo lo hablado, fundamental, es que es muy difícil hacer esto por uno mismo. La cantidad de informaciones puede resultar muy abrumadora si no se tiene una ayuda tecnológica que te guíe, que te oriente y que te vaya eh, haciendo que tu trabajo sea menos complicado. Habéis visto que hay 1184 puntos de datos, hay 120 cuestiones de sostenibilidad, cruzar con procesos, hay datos hay cuestiones que no afectan a un proceso, pero sí al otro. En fin, puede ser abrumador, no es imposible, ni muchísimo menos, pero una herramienta sí que va a ayudaros en la toma del camino adecuado, ¿no? Además, necesitáis comprender y entender no solo vuestro proceso interno, sino los procesos de la cadena de valor. En esta norma se le da mucho peso a la cadena de valor anterior y posterior, ¿no? Entonces, este es un trabajo fundamental, trabajar con los procesos y, por lo tanto, eh, se tiene que implementar algún proceso por el cual, valga la redundancia, podáis hablar con vuestros expertos en los distintos procesos para ir empezando a entender cómo afectan estas cuestiones a los mismos, ¿no? Entender qué es relevante y qué no es relevante. Pero es importante que haya un entendimiento de la cadena de valor. Ya hemos dicho antes, ¿no? El trabajo que aparentemente y por delante puede llegar a ser tremendo y puede ser incluso bloqueante, hay que crear un plan de trabajo. Hay que trabajar y organizarse para empezar cuanto antes y entender cuáles son mis procesos, entender qué cuestiones me afectan, entender a quién afectan estos procesos que yo tengo en marcha, ir entendiendo cuál es mi cadena de valor, qué parte de la cadena de valor es relevante, pudiera ser que proveedores no sean relevantes, entender cuáles no son, cómo afectan, y ese plan de trabajo consiste en dar esos pasos, y por eso un calendario ciertamente cuanto más pronto mejor, pero hay que hacer ese plan. De todo esto se emana otra cuestión importantísima y no me cansaré de decirlo. Esto no es una cuestión que involucre a los equipos de sostenibilidad. Lo que se pretende con la ley, lo que se pretende con la norma, y lo habéis visto muy de pasada, cuando se profundiza se entiende mejor, es cómo la sostenibilidad forma o entra a formar parte del ADN de la compañía. Y por lo tanto está imbricada en la misma como puede estar imbricado sus estados financieros. Lo mismo, es tan importante como eso. De hecho, se va a pedir que se comuniquen cómo se vinculan incentivos con el plan de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? No es una cuestión de una persona o un departamento, es una cuestión de toda la compañía. De hecho, tiene que emanar de arriba a abajo y todos deben de comprender que dentro de su plan de negocio tiene que estar también la sostenibilidad. Así que involucrad, comunicad, ilusionad, pero hacer que toda la compañía trabaje al unísono. Y por último, hay que empezar a trabajar ya. Cuando hemos tenido conversaciones con empresas, pero esto es 2026, en 2026 vamos a contar lo que se ha hecho en 2025. Y para contar lo que se ha hecho en 2025 hay que empezar cuanto antes en 2025, porque lo que vamos a reportar es el ejercicio anterior. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar cuanto antes y no ir dejando las cosas para más adelante, porque si lo dejamos para más adelante, el resultado final de los verificadores no va a ser satisfactorio. Así que, desde nuestro punto de vista, si la necesitáis, buscad ayuda, interna, externa, lo que sea. Ved la sostenibilidad no como un castigo divino, sino como una oportunidad de que la compañía tenga unos procesos cada vez mejores, cada vez más afinados para cumplir con la sostenibilidad. Adelantéis qué riesgos tenéis en el futuro, qué oportunidades se abren, qué incidencias y cómo las puedo minimizar. Todo eso hace que trabaje la compañía muchísimo mejor y así es como debe verse.
es una forma de aprovechar toda esta inversión en hacer mejor mi compañía, ¿no? Y por último, empezad cuanto antes. Empezad cuanto antes porque el trabajo es largo y es sobre todo un trabajo muy de orfebrería, muy fino. ¿De acuerdo? Y yo por mi parte, Ignacio, no quiero quitar más tiempo a todos vosotros. Aprovechad una vez más que ha sido un placer estar aquí. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, ningún problema, hacedlo por el chat o mandadnos directamente a nuestros correos. Os haremos llegar la presentación y ahí figura todos los datos tanto de Ignacio como los míos. Y nada más que enfrentad esto con ánimo y sobre todo con la ilusión de que esto va a ser para bien. ¿De acuerdo? No es solamente una mera norma que está aquí para castigarnos, sino para que hagamos las cosas mucho mejor. Y ese es el espíritu que debe prevalecer. No sé, Ignacio, si tú quieres comunicar algo más. En cualquier caso, simplemente hay una posibilidad de llevar preguntas o respuestas, bien sea preguntas, perdón, por el chat o bien en la sección de preguntas y respuestas. Si os parece, un par de minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Uh-huh. ¿Están escribiendo alguna pregunta? Bien. No, en realidad es un comentario, ¿no? Gracias por la sesión, muy interesante. O lo hemos contado muy bien y lo habéis entendido todo, o lo hemos contado muy mal y al final todavía tenéis tanta duda que no es fácil articularla. Pero bueno, tampoco era el objetivo profundizar al extremo, ¿eh? O sea que sentíos libres de hacerlo ahora, cuando recibáis la presentación o cuando sea. Mónica. Mónica dice, sé que no era objeto del webinar hablar de vuestro software, pero con vuestro software cubre el ADM. No sé muy bien a qué te refieres con el ADM, Mónica, y el GAP CSRD. Sí, la idea... análisis de doble materialidad, perdona. Sí, exactamente la herramienta lo que hace es esto, ¿no? Te guía para que vayas determinando cuáles son las relaciones y la importancia que tienen tus incidencias, riesgos y oportunidades con tus procesos y por tanto los evalúes con un parámetro bueno, basado en un número razonado y razonable que permita priorizar cuáles son esas cuestiones sobre las que te debes centrar. No tiene sentido que una empresa intente o una organización intente afrontar todas las distintas cuestiones de sostenibilidad que pueden enfrentarse, esas 120, pero hay que tener un elemento cuantitativo, un parámetro que permita valorarlo. Sí, la herramienta cubre el análisis de materialidad y cubre el determinar cuál es el gap y cómo vas a tener que actuar en ello. Satur dice, algunos esperábamos volver a ver ese G-Serpa, que ese G-Serpa lo cubre todo. Gracias, Satur. No queríamos que esta sesión fuera una sesión en la que os vendiéramos nuestra herramienta. Realmente creemos que hay un tema fundamental que es entender qué es lo que hay que hacer y la herramienta vendrá después. En cualquier caso, gracias por lo de volver a ver que ese G-Serpa lo cubre todo. De hecho, Mónica, una mínima aclaración a lo que tú has comentado. La herramienta está diseñada, y es la última cosa que voy a decir sobre la herramienta, para guiar y para aconsejar. Incluso cuando tú vas bajando por ese árbol que hemos mencionado, ¿os acordáis? Tema, subtema, subsubtema, cuestiones de relevancia, datos de reporte. La propia plataforma te va a dar un índice de probabilidad de que algo te afecte según lo que has ido contestando. Es evidente que la responsabilidad final es del equipo de sostenibilidad, pero la herramienta va a guiarte en ese análisis de doble materialidad.
Muy bien, pues el objetivo era media hora, transmitiros las ideas fundamentales. Hemos hecho un esfuerzo en esa última página en la que os poníamos cuáles son los que creemos que son los elementos fundamentales a poner en marcha ya mismo y os mandaremos la presentación. Eh, Nos pondremos en contacto con vosotros para pasárosla. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y estamos a vuestra disposición. Igualmente, pasad muy buen día y disfrutad, ¿eh? Un saludo.